Damos gracias al Padre Celestial que nos permite en esta hora poder hablar de su bendita palabra. Eh, y es importante que nosotros permanezcamos en comunicación con el Padre Celestial. ¿Cómo tú mantienes en comunicación con el Padre Celestial? Eh, Tú coges tu Biblia y empiezas a leer tu Biblia para que el Padre Celestial hable contigo. Tú oras al Padre pidiéndole a Él que te enseñe, que te instruya y que te capacite en el conocimiento de la verdad, que es su bendita palabra. Entonces, cuando tú oras, cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a tener comunión con Él. Cuando tú oras, tú eres el que habla con el Padre. Cuando tú lees la palabra, el Padre es el que habla contigo. Y entonces, cuando tú empiezas a meditar en la palabra del Señor, empiezas a tener una relación personal con Cristo Jesús. Mira, muchas personas afirman que tienen una relación personal con Cristo Jesús, pero hacen lo que quieren. Siguen con las mismas costumbres que tenían antes. En época decembrina, el espíritu navideño toma el control de muchas almas. Personas que dicen ser cristianas siguen las costumbres del mundo. Entonces tienen necesidad de hacer un árbol de Navidad, adornar la casa con las mismas cosas que antes lo hacía, devolviéndose a lo que en su congregación o lo que la Biblia le ha enseñado con respecto a las costumbres que un hombre, una mujer que ha entregado su vida a Cristo debe seguir. Y hay mucha argumentación para justificar el hacer cosas que no convienen. Y es triste ver cómo las personas se van alejando cada día más de la verdad y entran en doctrinas humanas, y a esas doctrinas humanas le llaman ellos espiritualidad y le colocan todos los nombres habidos y por haber. El tema que hoy nos trae es un tema muy importante. Yo lo he denominado, como está en la palabra de Dios, Cristo, esperanza de gloria. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros los gentiles estábamos condenados al infierno. Todo el que no pertenecía al pueblo de Israel estaba condenado al infierno. ¿Sí? Y hay una cosa muy importante que nosotros debemos entender. La Biblia dice que Dios odia al pecador. Desafortunadamente, muchos líderes cristianos enseñan hoy que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y digo desafortunadamente porque muchas personas
que les gusta, que son amantes de seguir viviendo en el pecado, pues encuentran una justificación perfecta para seguir en su pecado. Pero es equivocado lo que estos pastores afirman. Yo quisiera, voy a buscar acá en el libro de los Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 5. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que busques en el capítulo 5 del libro de los Salmos, dice así, libro de los Salmos capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece a los pecadores. Amén. Y así sucesivamente muchos versículos hablan de este tema, en donde Dios odia al pecador. No es que Dios odie el pecado, no, Dios odia al pecador, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, la misericordia de Dios es infinita. Y Dios quiso tener misericordia de los gentiles, de aquellos que no éramos israelitas. Por eso dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo entender este versículo? ¿Cómo entenderlo desde la Biblia, desde la palabra de Dios, y no desde la doctrina humana? Porque la doctrina humana, con este versículo, nos enseña, dicen muchos, utilizando este versículo, que Dios ama al hombre, pero que odia al pecado. Y eso es equivocado. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia para que todo aquel que cree en lo que Cristo Jesús hizo por el mundo. Porque Dios, teniendo misericordia del mundo, envió a su Hijo unigénito para que diera la vida, derramara su sangre preciosa para salvación de todo aquel que creyera en lo que Cristo Jesús hacía por él. Una tipología de esto es el que Dios le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, para mostrarle al mundo que más adelante Dios iba a sacrificar a su propio hijo por la salvación nuestra. Entonces, lo que nos dice la palabra es que Dios ha tenido misericordia del mundo y ha enviado a su Hijo para que Él derramara su sangre para redimir los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no puede haber reivindicación o remisión de pecado. Amén. Entonces se necesitaba de una sangre, se necesitaba de que alguien derramara sangre, pero esa sangre tenía que ser una sangre divina, porque ningún ser humano podría soportar la ira de Dios. Solamente alguien que fuera divino, que tuviera divinidad,
podía hacer lo que Cristo hizo. Entonces, lo que nos invita Juan 3:16 es a entender que cuando nosotros creemos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, vamos a ser justificados delante del Padre. Aunque siendo pecadores, el Padre va a decir, por el solo hecho de haber confiado en la sangre que mi Hijo derramó por tus pecados, yo hago una declaración hoy y declaro que tú eres justo delante de mí. ¿Sí? Desafortunadamente hoy, tiempo de apostasía, hay muchísimas personas que dicen que a Cristo no hay que adorarle, que hay que adorar es al Padre. Pero la Biblia dice que de la única manera que tenemos salvación hoy es a través de Cristo Jesús. Si no entregas tu vida a Cristo Jesús, definitivamente estás en el infierno estando con vida todavía. O sea, no te has muerto y ya estás en el infierno. La única forma de encontrar salvación para tu vida es a través de confiar en lo que Cristo hizo por ti. Hoy es tiempo de apostasía, un tiempo en el que las mujeres se hacen pastoras a sí mismas, renunciando ellas a ese gran ministerio que Dios les dio, y renuncian a ese ministerio y ellas mismas se hacen pastoras, porque estamos en tiempo de apostasía. Tipología de esto es Débora. Débora, en el tiempo de apostasía, en el tiempo de los jueces, en el tiempo en el que Israel adoraba a otros dioses distintos del Dios verdadero, del Dios celestial, del creador de los cielos, de la tierra, de los mares y todo cuanto hay en ellos. En ese tiempo había una mujer. Y tipología de eso es lo que hoy pasa en tiempos de apostasía de la iglesia, cuando las mujeres a sí mismos se han hecho pastoras y tienen grandes iglesias, congregaciones muy grandes, porque vivimos en tiempo de apostasía. El tiempo de apostasía se vive cuando hay congregaciones muy grandes, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que alegan que a Cristo no hay que adorarle, que hay que adorar es al Padre. Y negando ellos a sí mismos todas estas cosas que están descritas en la palabra de Dios, y hacia allá es que queremos enrutar esta prédica, esta enseñanza, porque es necesario que podamos entender, que podamos comprender el misterio que había sido oculto, según lo dice la palabra, durante todos los siglos, y que ahora es revelado, y que fue revelado al apóstol Pablo, según lo manifiesta en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante. Vamos a buscar la Biblia, vamos a leer acá en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a leer, vamos a estudiar desde el versículo 26 del capítulo 1 del libro de Colosenses, para que entendamos por qué es que solo hay salvación a través de Cristo Jesús y de ningún otro. Mira, tú puedes decir que alabando al Padre vas a tener vida eterna, y eso es falso. Eso es falso. Solamente a través de Cristo Jesús, porque mira, el Padre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Padre celestial, si Jehová ha dado
Jehová Padre ha dado una orden que solo a través de su Hijo hay salvación, lo único que tienes que hacer tú, amigo, que eres testigo de Jehová, es aceptar la palabra de Dios conforme a su voluntad y a través de su Hijo buscar la salvación. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora bien, tú puedes odiarme por lo que yo digo. Tú puedes decir muchas cosas, pero bueno sería que tú me escucharas, y bueno sería que después de escucharme vayas a la Biblia, y que después de que fueras a la Biblia, pues te metieras allá encerrado en tu cuarto y hablaras con Dios y le dijeras con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que te enseñe si es verdad que solo a través de su Hijo es que hay salvación, y que si es verdad que solo a través de su Hijo es que hay salvación, que entonces quite de ti toda doctrina humana y transforme tu corazón, que transforme tu mente, y que coloque en ti espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de su bendita palabra. Eso es lo que debes hacer si eres testigo de Jehová y estás escuchando esta palabra. A eso te invita la palabra hoy. Dice entonces el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, Cristo es la esperanza de gloria de todos los hombres hoy en día, incluso de los israelitas. Porque si los israelitas quisieran salvar su vida hoy, deben entregarse a Cristo Jesús conforme lo está establecido por la palabra de Dios. Amén. Es importante cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5. ¿Qué dice Romanos en el capítulo 5, en el versículo 5? Dice, y la esperanza, el versículo 8. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8, pido disculpas. Dice, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? ¿Pero de cuál ira? Porque dice bien que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahora, justificados en su sangre es que en el momento en que nosotros colocamos nuestra fe en que Cristo derramó su sangre preciosa para justificarnos delante del Padre, ¿sí? A partir de ese momento, cuando nosotros creemos que Él derramó su sangre preciosa para justificar nuestros pecados y que resucitó a los 3 días, ¿sí? Si nosotros creemos que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras, nosotros creemos en esto, entonces vamos a ser salvos. De eso se trata. Y termina diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos pecadores, pero Él muere por nosotros
para justificarnos delante de Dios, pero dice que seremos salvos de la ira. ¿Y de qué ira es la que está hablando la palabra? Entonces, la ira venidera de la que habla el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que vendrá Jesucristo a juzgar, que vendrá la ira de Dios sobre este mundo por todos los pecados que el hombre comete día a día. Mire, hoy no hay amor de los padres hacia los hijos, ni de los hijos hacia los padres. Hoy el hombre quiere hacer lo que quiere, cosas abominables para Dios. El hombre quiere hacer su voluntad. De tiempo atrás, de tiempo hacia acá, el hombre quiere legalizar el matrimonio entre dos varones, entre dos mujeres. Por ahí escuché yo que en una ciudad de Colombia un notario casa a 3 hombres. En algunos países es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que es abominable para Dios según la palabra de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo, ni es que yo soy homofóbico, ni es que... No, mire, es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 y siguientes, habla de las cosas abominables para Dios. Entonces, hoy, mire, personas que uno ve cómo se gozan compartiendo, cómo matan, cómo una persona mata a otro ser humano nomás porque le da la gana de matarlo. Y personas que se gozan en eso. Como una persona, y lo comparten. Cómo comparten cosas que dan vergüenza. ¿Sí? El otro día yo miraba con mucha... me da hasta vergüenza decirlo, pero es que una persona, ¿cómo puede una persona compartir que los animales están lamiendo la sangre de una persona muerta? Eso es algo, una persona con una mente así, pues uno dice que Dios tenga misericordia a esta persona, porque habiendo tantas cosas en internet para compartir, muchísimas cosas buenas para compartir, ¿cómo es que esta persona comparte estas cosas? Entonces uno dice, la mente de esta persona, ¿cómo está de dañada, Dios mío? ¿Qué es lo que pasa por la mente de esta persona? Que tiene, o sea, es capaz de compartir con otras personas algo tan abominable, algo tan vergonzoso. O sea, es triste ver personas que comparten por las redes sociales cosas que dan vergüenza. ¿Ven? Porque estamos próximos a la ira venidera de Dios, y precisamente Dios quiere librarnos de esa ira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser librados de la ira de Dios? Hay 2 maneras en que el hombre va a ser librado de la ira de Dios, de la ira de Dios. La primera, aquellos que hemos creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros, aquellos que hemos confiado en la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz, vamos a ser arrebatados por Cristo Jesús y vamos a ser apartados de este mundo. Y dice la palabra de Dios que a partir del arrebatamiento de la iglesia vendrán tiempos difíciles y dominará, según el Apocalipsis, el anticristo,
el hijo de perdición, y se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, quiere decir que los israelitas van a construir el tercer templo. Eso es lo que uno puede, según lo que uno lee de la palabra de Dios, lo que uno puede extractar es que los israelitas van a lograr construir el tercer templo, y este hijo de perdición va a hacerles creer a los israelitas que él es su Mesías, y él va a apoderarse del mundo. Y yo ya lo explicaba en algunas grabaciones pasadas, donde explicaba yo que el comunismo, que es la religión por la cual toma poder el anticristo, va a gobernar para esa época en la mayor parte del mundo, y los gobernantes van a entregar su poder a este hijo de perdición. Y esto yo ya lo expliqué en algunas grabaciones pasadas, cuando hablo sobre qué es el comunismo, ¿sí? Entonces, vamos a ser apartados de la ira de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo es que nosotros podemos alcanzar salvación, cuál es el evangelio verdadero en el cual nosotros debemos creer. El evangelio está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Y qué dice el libro Primera de Corintios? Vamos a leerlo, porque es bueno leerlo desde la palabra de Dios, porque a veces uno quiere leerlo de memoria, pero es mejor desde la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que debemos creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que Cristo derramó su sangre preciosa por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. Eso es lo que nosotros debemos entender, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Amado amigo, amada amiga que me escuchas, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 5, ¿qué nos dice el libro de Romanos? Vamos a leerlo desde el versículo 3 del libro de Romanos. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Mira, y este versículo tú lo puedes encontrar en cualquier Biblia, en la que tú quieras.
no pudieron sacar de las Biblias que han querido sacar las cosas de tal manera que las personas entiendan que a Cristo no hay que adorarle. Mire, este es uno de los versículos que no pudieron sacar de esas Biblias. Tú vas a cualquier Biblia, la que usan los testigos de Jehová, la que usan los mormones, cualquiera. Este versículo no lo pudieron sacar. Siempre dice lo mismo. Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén, dice la palabra. Y por eso cuando tú lees el libro de Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 9, busquémoslo en la palabra porque también es bueno no decirlo de memoria. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Cuando tú vas, Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira, por amor a Dios, cuando tú vas al libro de Colosenses y tú estudias el libro de Colosenses y lo estudias pidiéndole al Padre que te dé sabiduría, vas a entender que solo a través de Cristo hay salvación, de ningún otro. Mira, tú puedes decir que tú alabas a Jehová Padre, al Dios Padre, y apartas al Hijo. ¿Qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero que aquel que no tiene al Hijo no tiene al Padre. O sea, queriéndote decir de que la única manera que vas a encontrar salvación es a través de Cristo Jesús y de ningún otro. Es que la Biblia te lo dice. Entonces, mira, si tú no haces conforme a la voluntad de Dios, créeme que no vas a tener salvación. Mira, el libro Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Entonces, si tú niegas al Hijo, si tú dices que a Cristo no hay que adorarle, lo siento mucho por ti, pero estando vivo estás en el infierno. Lo siento mucho, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El problema de muchas organizaciones es que quieren imponer la doctrina humana para enseñar la Biblia. Y cuando eso pasa, cuando esas cosas pasan, poco a poco te vas alejando de la verdad y poco a poco te vas condenando tú mismo. Hoy en Brasil pasan estas cosas, ¿no? Que en las iglesias de Brasil, en algunas iglesias, no en todas, en muchas iglesias, ya no se está utilizando la palabra de Dios, sino que entonces ellos dicen: no, es que nosotros no somos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros hagamos esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que el hombre se aleja de la palabra de Dios, entonces poco a poco va entrando en él algo que se llama humanismo, que es una doctrina del mundo. Y poco a poco, si no lees la palabra de Dios, significa que Dios no está en contacto contigo. Porque Dios sí quiere que tú seas un hacedor de la palabra, porque esa es la forma como tú vas a encontrar salvación.
Pero es necesario que tú vayas a la Biblia para que estés escuchando, para que estés escuchando la palabra de Dios, lo que Dios tiene para decirte. Porque es la única manera en que Dios hoy habla con los hombres, a través de su bendita palabra. ¿Ves? Porque muchos se dejan guiar por los sueños, pero a través de los sueños puede un espíritu hablarte haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que le ha pasado a muchas personas que dicen que son cristianas. Entonces dice una persona que tiene la doctrina trinitaria: yo era de la doctrina unitaria y Dios me habló y me pasé para la trinitaria porque fue la voluntad de Dios. Y dice el que estaba en la doctrina trinitaria: yo en sueños escuché la voz de Dios y Dios me dijo que la única que tenía la verdad era la doctrina unitaria, porque Dios es uno, y Dios me dijo que tenía que venirme para acá, para la doctrina unitaria. ¿Ve? Entonces, esas personas, muchas personas, si no han hecho lo que el apóstol Juan dice, el apóstol Juan dice que probemos a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y dice el apóstol Pablo que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces yo le pregunto a esas personas: ¿será que estas personas han probado estos espíritus que les han hablado? Muchas veces confiamos en espíritus que nos hablan a través de los sueños para decirnos cosas. Es que Dios me habló, y resulta que Dios no te ha hablado, te habló un espíritu de error. Dios te habla a partir de la palabra divina. Entonces, cuando tú escuchas en sueños algo, lo que debes hacer es confirmarlo. Acuérdate que los profetas, cuando Dios hablaba a través de los sueños, ellos comprobaban, ellos trataban de... Acuérdate de aquel valeroso hombre que combatió con 300 hombres, que le dijo al Señor que el rocío moje este trapo y que la otra parte quede seca, y volvió y lo probó. Muestra eso, que Dios, cuando nos habla a través del apóstol Juan, diciéndonos que probemos a los espíritus, es necesario que probemos a los espíritus. Porque si tú te has cambiado de la doctrina que tenías antes hacia otra doctrina, diciendo que fue que Dios te habló y no lo comprobaste, es posible que hayas hecho caso a un espíritu de error. Y al haber hecho caso a un espíritu de error, sigues estando en el error y sigues dejando que otras personas caigan en tu error. Es importante, muy importante, que nosotros podamos convencernos que solo a través de Cristo Jesús hay salvación. ¿Sí? Solo a través de Cristo Jesús hay salvación. Porque el Dios Padre así lo quiso. Nosotros los trinitarios predicamos la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad está en la palabra de Dios. ¿Sí? Es simple que tú, por ejemplo, no puedes entender esta doctrina, porque para poder entender las cosas de Dios, lo primero que hay que hacer es humillarse en la presencia de Dios y pedirle a Él que le enseñe a uno si uno está equivocado o está en lo correcto. Eso fue lo que yo hice cuando yo creía que Dios era unicidad, era a pesar de que no había entregado mi vida a Cristo Jesús, pero yo creía que los unitarios eran tenían razón sobre lo que predicaban. Pero
cuando ya entregué mi vida a Cristo Jesús, yo doblé mis rodillas y pedí a Dios que me enseñara, que me instruyera y me capacitara en su bendita palabra. Y le dije al Señor: Señor, yo he creído en la doctrina de la unicidad, pero hoy, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi mente, te ruego que tengas misericordia de mí y me muestres la verdad. Y si la doctrina de la Trinidad, si tú te agradas de la doctrina de la Trinidad y está conforme, Señor, a tu voluntad, te ruego, Señor, que me lleves a ella y no me saques de ella. Entonces, cuando uno humilla su corazón a Dios, por eso te digo a ti que me escuchas, si eres testigo de Jehová, si eres mormón o todo lo que quieras, si no has aceptado que Cristo, que solo a través de Cristo hay salvación y que de ninguna otra manera puede haber salvación para los seres humanos hoy, entonces te invito a que humilles tu corazón para que a través de la oración Dios te muestre la verdad y puedas empezar a caminar por el camino de la salvación. Es importante que nosotros podamos entender que antes de Cristo no había posibilidad para nosotros los gentiles, los que no hacemos parte del pueblo de Israel, pero que a través de Cristo Jesús se nos abrió una puerta para que alcanzásemos la gloria de Dios, para que pudiésemos alcanzar salvación para nuestras almas. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de hablar de tu bendita palabra. Señor, sé tú obrando en cada persona que la ha escuchado, sé tú ministrando a cada persona y a través de esa persona a sus familiares. Llénalos de tu poder, llénalos de tu gloria poderosa, Padre amado. Bendito seas, Padre Santo, porque tu poder y tu gloria, Señor, están con todos los que te amamos. Tú, Señor, permites que tu sol salga para justos y pecadores. Tú permites que tu lluvia caiga sobre buenos y malos. Señor, tú permites, Padre Santo, que haya sanidad para buenos y para malos. Te ruego, Padre, que conforme a tu misericordia, que es infinita, permita, Señor, que toda aquella persona que escuche esta palabra alcance misericordia y pueda alcanzar el conocimiento de la verdad y abandone, Señor, todos los rudimientos antiguos y que seas tú enseñándole, instruyéndole y capacitándole en tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.